Hola a todos. Hoy en NGXL haremos el pipeline de un personaje en 3D, empezando por la composición del concept hasta el render final. Blender será el protagonista de este proceso. Empecemos. Este personaje lo vi alguna vez por internet hace algún tiempo y me llamó la atención. Recuerdo que era un plátano de madera con piernas y brazos de cuerda. En base a eso hacemos el concepto del personaje y la composición referente. Las líneas rojas me marcan básicamente la regla de los tercios para poder tener una composición más adecuada. Dibujamos el personaje de forma general. No es muy importante tener tantos detalles en esta fase. El personaje es un plátano regordete con un corte a la altura de los ojos, que simula su cara. Es muy estilizado y sus extremidades son muy simples, con decirles que las manos no son más que un par de esferas pequeñas. Una vez teniendo las formas generales, podemos ajustar el tamaño. El fondo y los elementos que lo acompañan pueden variar, pero en este caso solo servirán de soporte al elemento principal. En una nueva capa empleamos mayor detalle y definición en las líneas. Podemos dar alguna idea de texturas y composiciones. Este será un boceto más que suficiente para los fines de este proyecto. Y ahora nos vamos a Blender. Una vez en Blender, podemos importar referencias del personaje, sobre todo enfocado en la proporción. En este caso, el torso es lo que más nos interesa. Es conveniente contar con algún blueprint como este para tener un buen ritmo de trabajo. Las líneas rojas horizontales pueden ayudar a proporcionar al personaje de la vista frontal con respecto a la vista lateral. Nos aseguramos de que el centro del boceto frontal coincida con el origen de los ejes para tener una simetría adecuada. Duplicamos la imagen del boceto y ahora ajustamos la vista lateral. Es hora de agregar un Metaball, una herramienta que rápidamente nos permite hacer formas orgánicas. A simple vista parece una esfera normal, pero al duplicarla tiene la propiedad de permanecer unida a la esfera original. Esto nos permite generar formas más complejas. Podemos escalarlas, duplicarlas tantas veces como lo necesitemos. Hay muchas maneras de llegar a un mismo resultado, pero creo que esta es la que más nos conviene ahora. Usando esta herramienta ajustamos la forma al boceto importado previamente. Es un proceso que requiere reajustes para llegar al resultado deseado. Una vez conformes, lo convertimos a geometría. Aplicamos la rotación, escala y empezamos a esculpir. El esculpido digital es el proceso que nos permitirá dar la mayor cantidad de detalle a nuestro modelo. Aumentaremos la cantidad de geometría de forma considerable porque necesitaremos tener la forma base adecuada previamente. Blender nos ofrece una variedad generosa de pinceles para hacer escultura digital. Suavizamos la superficie y le damos un ajuste más detallado con respecto al blueprint lateral y frontal. Este proceso requiere paciencia y atención al detalle. Marcamos el corte en la zona indicada para definir el límite entre el rostro y el cuerpo. ¿Ven eso negro con lo que estoy pintando el modelo? Es la máscara. Nos sirve para cuidar zonas que no queremos modificar. Lo invertimos y podemos dar profundidad al rostro del personaje sin afectar el resto del cuerpo. Marcamos los ojos y ahora ya se está acercando un poco más al concept que tenemos. Aplicamos más resolución a la geometría para poder darle más detalle. La definición de hendiduras, del corte y al contorno de los ojos. Este proceso es uno de los más artísticos del pipeline. Es por eso que recomiendo que se experimente con arcilla o con plasticera en la vida real. Usando las manos se puede entender de una mejor forma la lógica de la escultura digital en softwares 3D como Blender o ZBrush. Es importante tener en cuenta que en el proceso de escultura 3D, como he mostrado, siempre se empieza por formas generales y a medida que nos vamos acercando a la forma que deseamos, empezamos a aplicar más geometría y a la par mucho más detalle. Esta es la forma más optimizada de trabajar escultura digital, así ahorramos tiempo y procesamiento de computadora. A este punto, el personaje ya tiene suficiente detalle para los fines del proyecto, así que damos los últimos ajustes, terminamos de afinar las hendiduras y ya tenemos completado el esculpido digital del cuerpo base de nuestro personaje. Ahora podemos empezar a hacer las extremidades o el resto del cuerpo del personaje. Empezamos haciendo el zapato. Para esto agregamos un metaball de la misma forma y empezamos a dar el boceto base al zapato. En este proceso necesitaremos únicamente hacer un zapato, ya que la simetría entre estos es la misma. Ya con la forma definida podemos convertirlo en geometría. Y ahora, para esculpir, aumentamos la resolución. Empezamos a definir las partes más importantes del zapato, como la parte frontal, la parte
parte lateral y sobre todo la parte inferior. En este caso es importante mantener las hendiduras y los bordes bien afilados y definidos, porque el concepto del personaje nos marca ese camino. Esculpimos la hendidura donde encajará la cuerda y afinamos sus bordes. Recordemos que el cuerpo principal también necesita sus propios agujeros, así que los hacemos rápidamente aprovechando la geometría densa que tenemos. El siguiente paso en nuestro pipeline es la retopología. Básicamente es cubrir el modelo de alta densidad que tenemos con una geometría más estilizada y más optimizada. Esta geometría nos sirve para varios propósitos, como por ejemplo tener un mejor rigueo más adelante, ya que si la geometría está con una retopología mal optimizada, esta se romperá al momento de mover los huesos digitales que lleva el rigueo. Otra función que cumple la retopología es que nos ayuda a optimizar el proceso en el desdoblamiento en el mapa de UVs, que esto a su vez nos ayudará a dar un mejor texturizado a nuestro personaje. Tener una geometría optimizada tiene la gran ventaja de que nuestro modelo no pesa demasiado. Esto ayuda a optimizar los renders y sobre todo es indispensable para proyectos de videojuegos o animación. Si solamente se busca hacer una impresión 3D, este paso no es necesario. Es importante entender la forma del personaje y de esta forma encontrar el mejor camino para que la geometría tenga un buen flujo y orden. Es recomendable mantener los quads como polígonos predominantes. Como se puede ver, estamos usando un mirror, es decir, la simetrización que nos permite trabajar únicamente de un lado, ya que del otro lado se copian los polígonos que vamos generando, pero esto únicamente nos ayuda con modelos que sean simétricos. Una de las cosas que nos puede guiar al momento de hacer retopología es fijarnos en las hendiduras que son cerradas. En este caso tenemos los huecos para la cuerda, pero también en otros modelos podemos tomar en cuenta formas como los ojos, las fosas nasales, los labios, que este tipo de formas al ser cerradas nos exigen tener anillos que recreen esas formas. Entonces podemos tenerlos como una guía para empezar a hacer la retopología y en base a eso empezamos a desplegar el resto de polígonos. Es importante poner loops de soporte en las hendiduras. Continuamos con la retopología del zapato. De la misma forma, empleamos una geometría, aplicamos el mirror y empezamos a hacer las subdivisiones, las extrusiones para darle la forma que necesita, siguiendo los tips que empleamos para el cuerpo. Cerramos ese gran loop que tenemos y completamos la geometría. Es momento de tomar decisiones. En la retopología constantemente se toman decisiones para ver por dónde fluye la malla. El zapato tiene una forma mucho más simple a comparación del cuerpo que ya hemos retopologizado. Completamos la geometría que el mismo modelo nos exige. Es necesario entender también que este proceso requiere mucha práctica, ya que en un primer momento puede ser algo confuso y siempre podemos estar a tiempo de hacer cambios o correcciones. Terminamos de reajustar los vértices que ya hemos hecho y nos enfocamos en cerrar la geometría de forma correcta. En el caso de la planta del zapato, seguimos las formas orgánicas que nos indica el propio modelo previamente hecho. Ahora ha llegado el momento de texturizar las piezas que ya tenemos modeladas. Para esto será necesario generar 3 materiales distintos de madera. Para nuestro primer material aplicamos un color ramp, luego lo duplicamos y en el primer color ramp definimos los colores base de nuestra madera. Agregamos un noise texture y lo conectamos. Modificamos los valores dentro del noise texture para tener la textura a madera que deseamos. Agregamos un mapa de coordenadas y luego un bump para conectarlo al segundo color ramp. Lo conectamos al height y luego del textura a color ramp. Modificamos bump, ahora ponemos la rugosidad en 0.3 y ya tenemos nuestro primer material. El segundo tipo de madera está enfocado en el rostro del personaje. Agregamos un color ramp, lo duplicamos, reajustamos sus valores y definimos los colores de esta segunda madera. Agregamos un noise texture y modificamos sus valores. Conectamos el color ramp, lo conectamos al segundo color ramp, aplicamos el bump, conectamos en height y luego un modificador de color y valor. Para nuestra última madera, que estará enfocado en los ojos, aprovecharemos los nodos hechos para el primer material y los copiaremos en el material de los ojos. Agregamos un modificador de color y le bajamos el valor para tener una madera mucho más oscura. Esto simulará la textura de los ojos. Aplicamos el primer material hecho para el zapato. Ahora vamos a hacer
la mano del personaje. Para esto hacemos una esfera simple y la escalamos al tamaño del zapato. En modo edición agarramos la geometría de arriba, la bajamos y ya generamos el de soporte. Suavizamos la geometría y luego le aplicamos el primer material hecho. Como el material es procedural, se acoplará muy bien a la nueva geometría. Ahora tenemos todas las piezas de madera de nuestro personaje. Ajustamos su posición aproximada, aplicamos la simetría para que el personaje tenga sus extremidades de ambos lados. Para hacer las extremidades de cuerda tenemos que agregar una curva. Esta curva la adaptamos a la forma de la pierna del personaje y para esto nos sirve precisamente los agujeros que hemos hecho previamente, tanto en las extremidades como en el cuerpo del personaje. Es importante hacerle reajustes hasta tener el resultado que queremos. Agregamos otra curva de forma circular y la editamos por separado. La duplicamos 2 veces y hacemos un triángulo de círculos. Asociamos la curva de los círculos a la curva original hecha previamente. Así logramos darle cuerpo a la extremidad, teniendo como base la estructura de los círculos hechos en la otra curva. Lo interesante de este proceso es que podemos seguir modificando la posición de la extremidad, por lo que es un proceso no destructivo. Es hora de empezar a hacer la torsión de la cuerda. Empezamos a girar cada vértice hasta tener el resultado que queremos. Duplicamos la curva para las extremidades superiores y lo ajustamos en los agujeros del torso y de la mano. Convertimos nuestra curva en geometría. Ahora podemos aplicarle una simetrización a las cuerdas y ahora tenemos el cuerpo completo del personaje. Para su texturizado aplicamos un Magic Texture y luego un mapping. Aplicamos el bump y cambiamos de ranura height hasta el mapa de normales. Calibramos la rugosidad y la fuerza del bump. Modificamos los valores del mapping, aplicamos el mismo material para las extremidades inferiores y reajustamos el color de la cuerda final. Ha llegado la hora de hacer el rigueo. Importamos un hueso, lo escalamos, este será el hueso principal de nuestro personaje. Hacemos un duplicado y lo ponemos en el brazo. Lo posicionamos bien en el hombro y luego en la muñeca del personaje. Extruimos otro hueso para la mano. Podemos usar el cursor 3D para facilitarnos el proceso. Copiamos el hueso para la pierna. Ajustamos el hueso del pie. Hacemos una subdivisión de los huesos en las extremidades para que se pueda mover la parte de la cuerda de forma más orgánica. Comprobamos que se mueva correctamente y empezamos a renombrar todos los huesos. Comprobamos y reajustamos la posición de los huesos a lo largo de la cuerda. Cuando tengamos todos nuestros huesos nombrados, podremos hacer una rápida simetrización y a continuación aplicar los pesos automáticos. Ahora nuestro modelo se mueve junto con los huesos, pero no se deforma como queremos. Entramos al editor de influencias de los huesos y asignamos el peso que tendrá cada uno de ellos. Mientras más azul, el hueso tendrá menos influencia y mientras más se acerca al rojo, el hueso tendrá más influencia. Con este criterio podemos darle el peso a cada hueso con respecto a la geometría que necesita influir. Una vez finalizado este proceso, comprobamos que el rigueo se mueva correctamente. Movemos cada uno de los huesos o los principales para comprobar que la geometría se mueva de forma orgánica. Empezamos con la composición. Creamos un plano para generar una mesa donde estará apoyado nuestro personaje. Es hora de posarlo. Lo inclinamos levemente teniendo en cuenta el concepto que tenemos. Podemos importar la imagen que hicimos anteriormente para tenerlo como referencia. Empezamos a mover sus articulaciones hasta tener la pose que deseamos. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Reajustamos el brazo. Necesitamos tener una pose más relajada, como si nuestro personaje estaría descansando. Rotamos todo el personaje para que se asemeje a la composición. Hacemos prueba de luces y ahora empezamos a hacer el lighting. Agregamos el material de la mesa. Podemos aprovechar los materiales previamente hechos. Es importante tener una luz trasera para que el personaje resalte del fondo. Este tipo de luces son más cinematográficas. Siempre estamos a tiempo de hacer algún reajuste en la pose. Hacemos la pared trasera para completar el escenario. El escenario será más simple, únicamente estará enfocado en acompañar a nuestro personaje. Ajustamos la profundidad de campo de la cámara. En este caso he partido el viewport en dos partes. En un lado puedo ver cómo está quedando la
la escena en la composición, y en el lado derecho puedo hacer todas las ediciones que crea convenientes. Esto me ayuda a tener dos visiones a la vez, trabajar a la vez que veo cómo está quedando todo desde el punto de vista de la cámara. Hacemos los cortes simulando la ventana que tenemos en el boceto, y es precisamente desde esta ventana desde donde vendrá la luz posterior, esa luz que resalta nuestro personaje del fondo. Hacemos un modelado de una botella. Este elemento puede variar, puede ser una botella, puede ser algún otro elemento donde nuestro personaje esté apoyado. En el concepto original tenía pensado poner un cactus que tengo previamente, pero decidí hacer el modelado de una botella para probar cómo queda. Hacemos un material de vidrio y ajustamos las luces. Es hora de agregarle una cortina a la ventana posterior. Esta cortina tendrá un modelado simple, ya que no estará en primer plano, y servirá para componer el escenario. Hacemos varias subdivisiones, extruimos las partes salientes, las partes posteriores las hacemos más salientes aún, y está listo para agregar una subdivisión. La idea de esta cortina es que deje pasar la luz que viene de afuera de la habitación, por lo que tendrá un material translúcido. Bajamos el alfa para que el material sea más transparente, y también aumentamos la transmisión. La luz que va detrás de la cortina tiene que ser más potente para que logre alcanzar al personaje. Separamos la luz de la cortina para ver cómo incide en el resto de objetos. Bien, creo que encontramos el efecto que deseamos para la cortina. Ajustamos el material para la mesa. Podemos variar el nivel de bump y también las propiedades del noise texture hasta tener el resultado que deseamos para la mesa. En este caso creo que los detalles de la madera tendrían que ser un poco más grandes y generales. Necesitamos equilibrar el nivel de potencia que tienen las luces principales. Una vez posicionada la luz principal, ponemos la luz secundaria. Ahora podemos aprovechar para agregarle una volumétrica al ambiente. Esto crea un ambiente más pesado, pero si podemos controlarlo, nos da una escena mucho más interesante, ya que podemos tener luces volumétricas. Agregamos una luz en área, pero en lugar de que la luz sea positiva, hacemos que el valor sea negativo, lo que crea una sombra en lugar de una luz. Esto nos da juego para poder darle más sombra a la parte posterior de la escena. En este punto me di cuenta que la botella no terminaba de funcionar, por lo que decidí importar el cactus que tenía previamente. Así era más fiel a la composición inicial. Ajustamos el cactus para que se vea que el personaje está apoyado en él, y ahora hacemos algunas pruebas de render previo. Se ve que funciona mucho mejor. Ajustamos la luminosidad y la exposición en el render y tenemos nuestra imagen final.